Buenas tardes, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, profe, ¿todo bien? ¿Y vos? Bien, también, gracias a Dios. Bienvenido. Gracias. Buenas tardes, Rosa, José, Lidia. Bienvenidos a clases. Profe, Buenas tardes, profe. ¿Qué tal les está yendo con su trabajo práctico de la unidad 4? Y después del video recién yo pude comprender bien la tarea. Qué bien, me alegro que te haya ayudado entonces el video. Bueno, mientras vamos aguardando a los compañeros que se van a ir uniendo a la clase, les quiero invitar para que por favor también participen luego de las clases en el foro. Ahí me pueden ustedes realizar las consultas, de repente si tienen alguna duda en el trabajo de la unidad 4 o de repente en algún punto específico, entonces ahí podemos también aclarar las dudas. Pues yo estoy desde las 6:40 hasta las 8:40 disponible para responder las consultas en el foro. Y la unidad 4 fue eh, una conceptualización de lo que es la teoría del consumidor, y la idea con el trabajo práctico es que ustedes también se puedan un poco familiarizar con los conceptos que hemos dado y llevarla un poco a la vida práctica, ¿verdad? De hecho, es un modelo y eh, dejamos constantes muchas otras variables, solamente tomamos dos consumos que realizamos cotidianamente. Ustedes pudieron haber tomado de repente educación, alimentación, como les puse en los ejemplos, ¿verdad? Y para que vean eh, tanto lo que a ustedes les gustaría consumir, que sería su curva de indiferencia, y la limitación que tienen con su restricción presupuestaria o su recta de balance para poder hallar el equilibrio que tendrían en el consumo de esos dos bienes que han tomado como ejemplo para realizar su ejercicio, ¿verdad? Y hoy vamos a desarrollar la primera parte de la unidad 5, que es teoría del mercado, que en la unidad 1 ya habíamos conceptualizado nosotros la oferta y la demanda. Y ahora vamos a ahondar un poco más en esos dos grandes temas que tiene la economía, ¿verdad? Que sería la parte de microeconomía también, la oferta y la demanda en este caso, tanto del consumidor como del oferente, en este caso el vendedor, ¿verdad? Vamos a compartir la pantalla mientras le voy admitiendo también a algunas compañeras que se van uniendo. Bueno, esta es ya, como les dije, la unidad 5, teoría del mercado. Y vamos a estar definiendo y un poco diferenciando también los conceptos de comprador, vendedor, oferente, demandante, que a veces confunde, ¿verdad? Entonces, iniciamos de esta forma, que en este capítulo, que es el capítulo 5 de nuestra unidad temática, vamos a estar viendo cómo se determinan los compradores y vendedores en el mercado, la cantidad de bienes y servicios que se producen y se venden, y también cómo van determinando su precio, ¿verdad? En este gráfico que ustedes observan aquí, en esta figura, ven el sitio, que sería el mercado, los compradores y los vendedores que interactúan en el intercambio de los bienes y servicios, ¿verdad?
¿Qué es el mercado? En la unidad 3 también definimos mercado y ahora vamos a estar explicando según lo que dice la Real Academia Española. Es un sitio público destinado permanentemente o en días señalados para vender, comprar o permutar bienes y servicios. También Paul Samuelson dio otra definición, ¿verdad? Lo que es mercado, que es un proceso mediante el cual los compradores y los vendedores de un bien interactúan para determinar su precio y su cantidad. Nosotros habíamos también ya definido que mercado es cualquier conjunto de mecanismos mediante los cuales tanto los compradores y los vendedores de un bien entran en contacto para comercializarlo, ¿verdad? Y el concepto de mercado es esencial para el análisis, ya que en ello se basa, ¿verdad?, la asignación de los recursos a través del sistema de precios. Y los mercados pueden ser lugares específicos en los que los compradores y vendedores se reúnen para comerciar, pero también, como hemos explicado en las clases anteriores, pueden ser de repente ya últimamente se tiene mucho el mercado online, que no es un sitio físico específico, sino que es un lugar, ya sea a través de la red, en donde los compradores y vendedores se reúnen para realizar el intercambio de sus bienes y servicios. Los participantes del mercado son los compradores y los vendedores, ¿verdad? Serían los agentes económicos encargados, ¿verdad?, de participar en el mercado. También ya habíamos visto nosotros los problemas de la organización económica, ¿verdad? Que es el qué producir, cómo producir y para quién producir, que es el problema de la sociedad, ¿verdad? Que toda economía debe de responder. Y en un mercado se produce un equilibrio entre precios y producción. Como habíamos estudiado, según Adam Smith, en el mercado hay como una mano invisible, ¿verdad?, que conduce al equilibrio a través de los precios y estos fijan también la producción, o sea, la cantidad óptima de producción para cubrir las necesidades de los compradores, ¿verdad? El modelo de la oferta y la demanda simplifica la realidad fijándose en estos rasgos claves de la economía. También habíamos visto que existen tres tipos de sistemas económicos, ¿verdad? Que serían la economía de libre comercio, que también es llamada economía de mercado, en donde el Estado no interviene en la asignación de los precios ni de las cantidades, sino que es la oferta y la demanda la que va fijando eh, justamente ese punto de equilibrio. Y la economía autoritaria, que es el otro extremo, sería la economía planificada, en donde el gobierno es el que se encarga de fijar las cantidades a producir y los precios en un mercado. Estos serían los extremos del sistema económico, ¿verdad? Y últimamente no existe eh, una economía totalmente de libre de mercado, una economía totalmente autoritaria, sino la mayoría de las economías son economías mixtas, en donde tanto el mercado como el Estado intervienen en la asignación de los recursos, ¿verdad? Algunos con mayor énfasis en el Estado, ¿verdad? Y otros con mayor libre comercio, pero siempre interactúan en la actualidad tanto el mercado como el Estado para la asignación de los recursos. Y en una economía mixta o en una economía de libre mercado, libre comercio, las respuestas a los problemas económicos o organizacionales las responden el mercado, ¿verdad? En un mercado se produce equilibrio entre los precios y la producción, ¿verdad? El mercado es la que fija justamente este equilibrio. En la economía autoritaria o planificada, sin embargo, se da otro tipo de respuestas, ya que el Estado es el que determina toda esta producción en la economía. Por lo tanto, no es
el equilibrio a través del mercado. El mecanismo del mercado es un complicado mecanismo para coordinar personas, actividades y negocios a través de un sistema de precios y de mercados. Y la principal función del mercado es determinar justamente el precio de los bienes y el precio del valor de un bien en términos de dinero. También habíamos nosotros mencionado que anteriormente el intercambio de bienes y servicios se realizaba a través del trueque. No existía de repente un dinero que daba el precio a los bienes y servicios y se complicaba más justamente ese intercambio debido a que uno tendría que buscar el equilibrio con cada producto que va a intercambiar o comerciar con otro consumidor, ¿verdad? Por lo tanto, el dinero hace que sea mucho más sencillo el intercambio de bienes y servicios porque existe un valor que es aceptado tanto por el comprador como por el vendedor una vez que se ponen de acuerdo en la compra o venta de sus productos. Los precios del mercado se fijan de formas muy distintas, ¿verdad? Existen precios que se fijan directamente por el productor, otros precios que de repente los precios de las bolsas de valores se fijan de otras formas, ¿verdad? Pero al final todos tienen un fin que es la del intercambio de ya sea los bienes y servicios que se están tratando de intercambiar, ¿verdad? Representan los términos con base en los cuales se intercambian las distintas mercancías. Además, los precios sirven como señales para los productores y los consumidores. ¿En qué sentido? Y si uno se va fijando, ¿verdad?, en el mercado y los precios están elevados, hay poca venta de un determinado producto, entonces los productores ya observan esas señales y tratan de alguna manera de reducir los costos para la producción de ese bien o de repente reducir la cantidad de ese bien para no tener un exceso de oferta en el mercado, ¿verdad? Que no les reditúa beneficio alguno. Entonces, los precios sirven de señales tanto para los productores y también para los consumidores. Los precios coordinan las decisiones de los productores y los consumidores en un mercado. Como les dije, si de repente el precio de un producto es suficientemente elevado y el consumidor no está dispuesto a adquirir a ese precio, entonces el productor tendría que reducir de alguna manera la producción de ese bien o buscar otras alternativas mejorando la tecnología o los materiales, las materias primas disponibles para poder reducir o abaratar los costos para vender a un mejor precio ese producto, ¿verdad? Uno de los determinantes fundamentales de las compras de los productos son los gustos de la población, ¿verdad? Porque existen ciertas marcas o ciertos productos que gustan más y de repente no se compara el precio con otro producto que está más accesible, pero sin embargo el gusto de determinado producto es tal que por más de que su precio esté más elevado que otro que podría ser su sustituto, se prefiere ese bien o servicio, ¿verdad? Entonces, un determinante también, aparte de los precios, serían los gustos de la población sobre determinados bienes. Otro factor importante son los recursos y la tecnología disponible para una sociedad. Como les dije, a medida que los recursos que se dispone es más variado, más accesible, también se hace más barato la producción de ese bien y al final el consumidor podría adquirir a un precio más barato también.
Y la tecnología, cuanta mejor tecnología tengamos, hace que también se reduzca el costo de la producción de los bienes y servicios. Aquí tenemos un gráfico sobre la oferta, la curva de la oferta y la demanda y la fijación del precio y el equilibrio del mercado. En la clase anterior, en la unidad 4, en la última parte, habíamos visto el concepto de excedente de consumidor y habíamos dicho que de repente un consumidor tiene una intención de compra de un determinado producto a un precio X y sin embargo en el mercado se vende a un precio más barato, entonces esa diferencia entre la intención de compra del consumidor y el precio real del mercado sería el excedente del consumidor. Si nos fijamos en este gráfico, nos damos cuenta que tenemos la curva de la demanda, que sería las distintas cantidades que está interesado en adquirir o comprar el consumidor a los distintos precios, ¿verdad? Tenemos precio y cantidad. Y la curva de la demanda nos muestra justamente la relación entre el precio y la cantidad que tiene intención el consumidor de demandar, ¿verdad? Los distintos precios, distintas cantidades. Y aquí está marcado el precio de mercado, que sería esta que está punteada, y todo aquel que esté por encima del precio de mercado y por debajo de la curva de la demanda sería el excedente del consumidor, ¿verdad? En el ejemplo de la clase anterior les había dicho de repente si uno tiene un excesivo dolor de muela y tiene intención de pagar hasta 200.000 guaraníes por la extracción de esa muela, pero en el mercado la extracción de muela está a 100.000 guaraníes, entonces esa diferencia entre 200.000 guaraníes menos el precio del mercado que es de 100.000 guaraníes, 100.000 es el excedente del consumidor, ¿verdad? También existe el excedente del productor. Esto por el contrario, ¿verdad? Tenemos la curva de la oferta, que son las distintas cantidades a los distintos precios que está interesado en ofertar el productor, ¿verdad? De su servicio o su bien. Y supongamos que tiene cosecha de tomates y está interesado a vender el cajón a 30.000 guaraníes el cajón, ¿verdad? Y sin embargo, en el mercado se está pagando 35.000 guaraníes el cajón. Esa diferencia entre lo que él estaría dispuesto a vender cada cajón por 30.000 y el precio real del mercado de 35.000, esos 5.000 guaraníes sería el excedente del productor. Y está marcado por todo, todo lo que esté por debajo del precio del mercado y por encima de la curva de la oferta. Esta parte sombreada en celeste sería el excedente del productor. Y como sabemos, el punto de equilibrio es aquel punto en donde se interceptan tanto la curva de la oferta y la demanda. A ese precio, a ese determinado precio, que llamamos precio de equilibrio, ¿verdad? La cantidad que están interesados en los productores en ofertar es la misma que la cantidad que están dispuestos a adquirir los consumidores y por tanto ahí tenemos el equilibrio del mercado. Luego tenemos otro concepto que sería el flujo circular de la renta. Las decisiones de las economías domésticas, las empresas y los entes públicos determinan conjuntamente la producción total de la economía, ¿verdad? El número de trabajadores utilizados para obtenerla y la renta de las economías domésticas. La cantidad de bienes que producen las empresas depende de la cantidad que crean estas empresas que pueden vender y los precios también a los que ellos creen que pueden venderla, ¿verdad? Entonces, la cantidad de producción de las empresas está fijada por la expectativa de venta que ellos tienen, ¿verdad? Y a los precios que también están creyendo que pueden venderla.
Y la cantidad que venden realmente es la cantidad que compra la gente, ¿verdad? O sea que está una cantidad que se produce de acuerdo a la expectativa de venta. Y la cantidad real de venta es aquella que compra la gente y que depende tanto del ingreso de la economía doméstica, ¿verdad? Que sería la renta del consumidor, y nuevamente esta depende de cuánto produzcan estas empresas y vendan, ¿verdad? En el gráfico que tenemos a continuación podemos ver cómo se interactúan tanto las economías domésticas y las empresas en los mercados de factores y los mercados de bienes. Este es el diagrama del flujo circular y tenemos los agentes económicos diferenciados en economías domésticas y empresas. Podemos decir también economías domésticas serían los consumidores y las empresas los productores, ¿verdad? Y los mercados tanto de factores como los mercados de bienes. Las economías domésticas ofertan factores de producción a las empresas, ¿verdad? O sea, esto es, brindan mano de obra a las empresas, ¿verdad? Una familia, los integrantes de una familia trabajan para las empresas que, por lo tanto, tienen el servicio de su mano de obra para las empresas, que serían los servicios de factores de producción, y estas empresas a su vez reditúan o compensan a las economías domésticas a través de sus rentas o de sus ingresos, o sea, le paga el servicio de ese factor de producción a través o por medio de su ingreso. Y las economías domésticas gastan este ingreso que les paga las empresas por su mano de obra, gastan en los bienes que estas empresas producen y venden, ¿verdad? Entonces, nuevamente, aquel producto que ofrece la empresa es comprada por la economía doméstica, fruto del ingreso que obtuvo por la mano de obra que vendió a las empresas. Entonces, es una cadena que llamamos flujo circular de la renta. En este caso es en una economía sencilla, en donde todavía no interviene el Estado, porque también existe un flujo circular más complejo en donde ya también interviene el Estado en esta transacción del mercado de bienes y del mercado de factores, ¿verdad? Pero en este punto solamente tomamos en cuenta las economías domésticas y las empresas. En este cuadro podemos ver resumido el proceso en el mercado de las economías domésticas y las empresas a través del mercado de factores y mercado de bienes, ¿verdad? Como les dije, las economías domésticas ofrecen factores de producción a las empresas y utilizan el ingreso o su renta para comprar nuevamente los bienes y servicios. Y las empresas utilizan los factores de producción para producir estos bienes y servicios. En los mercados de factores, las economías domésticas ofrecen estos factores de producción y a cambio reciben su renta. Y las empresas pagan los beneficios a la economía doméstica y le retribuyen por el uso de sus factores de producción. En los mercados de bienes, las economías domésticas gastan en bienes y servicios que producen las empresas y las empresas venden estos bienes y servicios a las economías domésticas. Como les dije, es una cadena entre la producción, la compra y la venta de las economías domésticas y las empresas. Bueno, vemos ahora la demanda, ¿verdad? Y vamos a diferenciar en este punto la cantidad demandada con la cantidad comprada, ¿verdad? La cantidad demandada de un bien es aquella que están dispuestos a adquirir los compradores en un periodo determinado, que puede ser un día, una semana, un año, ¿verdad? Lo que está dispuesto el consumidor a adquirir, ¿verdad? Dependiendo del precio de ese bien y también de otros factores que pueden ser el precio de
los bienes sustitutos, ¿verdad? Y también depende de su ingreso, del ingreso del consumidor, ¿verdad? Y sus gustos. Entonces, la cantidad demandada es aquella que está dispuesto el comprador a adquirir dependiendo de estos factores, del precio de los bienes sustitutos, de su ingreso y de sus gustos. Pero es lo que está dispuesto a consumir. Dispuestos a comprar significa en este caso que los compradores querrían y podrían pagar, ¿verdad? Si esta cantidad demandada existiera en el mercado. Y es importante distinguir, como les dije, entre cantidad demandada y cantidad comprada realmente. La cantidad demandada depende únicamente de la conducta de los compradores, mientras que la cantidad comprada ya depende tanto de los compradores como de los vendedores. La cantidad demandada es aquello que a mí me gustaría comprar, ¿verdad? Si el precio de una bufanda está 10.000 guaraníes, a mí me gustaría comprar 10 de estas bufandas. Sin embargo, la cantidad que yo realmente voy a comprar ya depende de lo que el oferente, el productor, ponga a disposición u oferte a ese precio, ¿verdad? Entonces, si el productor, el que hace las bufandas, solamente está interesado en vender 5 unidades a ese precio de 10.000 guaraníes, entonces yo puedo llegar a comprar realmente hasta 5 bufandas a ese precio, ¿verdad? Entonces, por eso es que dice que la cantidad comprada ya depende tanto de los compradores como de los vendedores. Sin embargo, lo que yo demando, lo que a mí me gustaría comprar, depende únicamente de mi gusto y de lo que yo pueda comprar, ¿verdad? La función de la demanda es la relación entre la cantidad demandada de un bien y su precio. Y al representarla gráficamente, se mantienen constantes los demás factores que pueden afectar a la cantidad demandada, como pueden ser los bienes de otros factores. De la función de la demanda, ¿verdad? La que nos muestra la relación entre la cantidad demandada de un bien y su precio. Y la función de demanda, al graficarla, podemos ver la curva de la demanda, ¿verdad? La curva de la demanda ya nos muestra gráficamente la cantidad demandada de un bien a cada uno de los precios, manteniéndose constantes los demás factores que influyen en ella. Y suele ser descendente, ¿verdad? Suele tener pendiente negativa la curva de la demanda, porque a medida que suben los precios, disminuye la cantidad demandada. Si nos fijamos por el lado de la oferta, también podemos decir que la cantidad ofrecida de un bien es aquella a la que están dispuestos a vender los vendedores en un periodo determinado. La cantidad ofrecida entonces es aquella que están dispuestos a vender los vendedores dependiendo también del precio y de otros factores que pueden ser los precios de los factores utilizados en la producción y las técnicas de producción que disponen los vendedores, ¿verdad? Pero la cantidad ofrecida básicamente depende, ¿verdad? Del precio en que está ofertado ese producto en el mercado, y esto también depende a su vez de los factores de producción que se necesita utilizar para realizar estos bienes y servicios y las técnicas de producción que disponen los vendedores. Y a no olvidar que la cantidad ofrecida es aquella que está dispuesta a vender el vendedor. La oferta. También vamos a diferenciar aquí, como en el de la demanda, la cantidad ofertada y la cantidad vendida, ¿verdad? Dispuestos a vender significa en este caso que los vendedores querrían y estarían dispuestos, de hecho, a entregar esa cantidad ofrecida si hubiera suficientes compradores, ¿verdad? Lo mismo que la cantidad demandada y comprada, también es importante aquí distinguir entre la cantidad ofrecida y vendida. La cantidad ofrecida depende de la conducta del vendedor solamente, ¿verdad?
mientras que la cantidad vendida ya depende de los compradores como de los vendedores. Si seguimos poniendo el ejemplo de la bufanda que les mencioné recién, pero en este caso ya por el lado del vendedor, ¿verdad? Si las bufandas se vendieran en el mercado a 50.000 guaraníes, el vendedor probablemente estaría dispuesto a vender, supongamos, 50 unidades de bufanda al precio de 50.000 guaraníes. Sin embargo, la cantidad que realmente va a vender ya es aquella que los compradores compran, ¿verdad? Y si el comprador no está dispuesto a comprar a 50.000 guaraníes, sino a un precio menor y a 50.000 guaraníes solamente vende este vendedor o este productor 10 bufandas, entonces la cantidad vendida realmente es solo de 10 bufandas. Sin embargo, él a ese precio de 50.000 estaba ofreciendo 50 bufandas. Por eso es importante distinguir. La cantidad ofrecida es aquella que está dispuesto a vender el oferente, el vendedor, y la cantidad vendida ya es aquella en la que llegan en un acuerdo con los compradores y lo que realmente vende. La cantidad ofrecida aumenta normalmente con el precio del bien. A medida que el bien adquiere un precio más elevado, el oferente, el vendedor, está dispuesto a ofertar una mayor cantidad. La función de la oferta es la relación entre la cantidad ofrecida de un bien y su precio. Nos muestra, ¿verdad?, la relación entre la cantidad ofrecida de un bien y su precio. Al representarla gráficamente se mantienen constantes todos los demás factores que pueden afectar a la cantidad ofrecida, como los precios de los factores y las técnicas de producción existentes. Dejamos todo eso constante y solamente nos enfocamos en observar la relación que existe entre el precio de ese bien y la cantidad ofrecida. ¿Verdad? La curva de la demanda nos muestra esto gráficamente, ¿verdad? La cantidad ofrecida de un bien a cada uno de los precios, manteniéndose, como dijimos, constantes todos los demás factores que afectan a la cantidad ofrecida. Y suele tener pendiente positiva. Esto quiere decir que a medida que sube el precio del bien, también aumenta la cantidad que están dispuestos a ofertar los vendedores. Tiene pendiente positiva la curva de la oferta y la curva de la demanda, como dijimos, tiene pendiente negativa. El equilibrio. Y el equilibrio es en donde coinciden tanto la cantidad ofertada y la cantidad demandada teniendo en cuenta un precio, ¿verdad? El precio real de un mercado y la cantidad comprada y vendida realmente dependen ya del juego entre la oferta y la demanda. Aquí vemos en este gráfico, ¿verdad? Cuando la cantidad ofertada es la misma que la cantidad demandada, ¿verdad? Existe el equilibrio del mercado. Y el precio de equilibrio es aquel al que la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. Por tanto, esa cantidad también es la cantidad de equilibrio. Aquí podemos ver un ejercicio en donde nos va mostrando, ¿verdad?, los datos de la función de la demanda de pescado, ¿verdad? A un precio de 0 existe una cantidad demandada, o sea, lo que le gustaría comprar al consumidor de, vamos a suponerle 15 kilos, ¿verdad? A un precio de 20, la intención, lo que le gustaría adquirir al demandante es de 12. Y así, a medida que va aumentando el precio, disminuye la cantidad, la intención de compra del demandante. Si esto llevamos a graficar, tenemos la curva de la demanda del pescado, ¿verdad? A los distintos precios, las distintas cantidades que está dispuesto a adquirir el consumidor. A no olvidar cuando graficamos la curva de la oferta y la demanda, que siempre el precio está en la recta vertical, mientras que las cantidades están en la recta horizontal, ¿verdad? Y también importante recordar siempre que las escalas que van llevando para el gráfico deben de ser las mismas. Si vamos llevando nuestros datos de 20 en 20,
siempre esa misma distancia debemos de respetar para los siguientes datos que vamos colocando en nuestro gráfico. Luego tenemos también una función de oferta del pescado, ¿verdad? En este caso, a un precio de 0, no hay ninguna intención de ofertar el pescado, ¿verdad? A un precio de 0, 0 cantidades de oferta. A un precio de 20 todavía no hay intención de venta por parte de los oferentes. A partir de un precio de 40 existe una intención de venta, ¿verdad? Y a medida que va aumentando el precio, también va aumentando la cantidad, la intención de oferta o la cantidad ofrecida de los pescadores, ¿verdad? En este caso, los pescadores. Y al graficar esta función tenemos la curva de la oferta. Como vemos, hasta un precio de 20 no existe cantidad de oferta alguna de pescado. A partir de 40 tenemos 3 unidades de oferta. Y siempre, reitero, el precio en la recta vertical y las cantidades en la recta horizontal. Una vez que tenemos nuestra curva de la oferta y la demanda, también ya podemos nosotros hallar nuestro equilibrio, ¿verdad? Aquí tenemos las curvas, las funciones de la oferta y la demanda en un solo cuadro, en donde podemos distinguir cómo a medida que aumenta el precio, la cantidad demandada va disminuyendo y a medida que aumenta el precio, la cantidad ofrecida aumenta. Tenemos el exceso de demanda, ¿verdad? Que sería la cantidad demandada menos la cantidad ofrecida, tenemos el exceso de demanda, ¿verdad? Y cuando el exceso es negativo, tenemos el exceso de oferta. Aquí, cuando llevamos esto en un gráfico, podemos observar, ¿verdad? El equilibrio está en una cantidad de 6 a un precio de 60. A ese precio de 60, la cantidad que están dispuestos a ofertar los pescadores es de 6 kilos o 6 unidades de pescado. Y también a un precio de 60, esa cantidad es la demandada por los consumidores y tendríamos el equilibrio en el mercado. En este punto observamos el exceso de oferta. A medida que aumenta el precio, existe una mayor oferta en el mercado, pero una menor demanda. Entonces tenemos un exceso de oferta que también lleva, ¿verdad?, a la larga a los oferentes. Vamos a ver más adelante que nuevamente trata del mercado de buscar un equilibrio, ¿verdad? Pero por el momento, cuando aumenta el precio por encima del precio de equilibrio, tenemos un exceso de oferta. Y, sin embargo, si disminuye el precio en razón al precio de equilibrio, cuando es menor al precio de equilibrio, tenemos un exceso de demanda. El oferente está dispuesto a ofertar una menor cantidad, sin embargo, a ese precio, el demandante está queriendo consumir una mayor cantidad de ese bien y por lo tanto existe un exceso de demanda o también llamamos escasez en el mercado, ¿verdad? Esto es lo que en esta clase vamos a estar viendo y continuamos luego en la siguiente clase con la teoría del mercado. Ahora les voy a estar aguardando a todos en el foro, ya que estamos terminando nuestra clase a través del Zoom. Entonces, cualquier duda o consulta que ustedes tengan, vamos a estar pudiendo debatir en el foro. Les aguardo a todos
Y cualquier cosa siempre no duden en consultarme, que en la medida que esté dentro de mis posibilidades voy a estar tratando de responderles, porque la intención es que ustedes puedan aprender, ¿verdad? Si tienen alguna consulta.